Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros y seguir revisando, analizando, conociendo la complejidad de lo social. Y lo social no puede tener una de sus dimensiones más importantes, más centrales, que es la educación. Por eso agradezco mucho a un amigo, a un experto, a alguien que todos los que estamos en estos temas hemos visto siempre en la discusión, reflexión, en la propuesta de habernos recibido a Pablo Yáñez. Pablo Yáñez, maestro de la universidad y sin duda ahora con una responsabilidad enorme, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Así es como dice el nombramiento. Pablo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Secretaría. Al contrario. Y déjame plantearles al público que nos está viendo, hacer dos programas. Un primer programa en el cual podamos dar cuenta de la dimensión, la complejidad, porque los que hemos estado cerca de estos temas sabemos que la Secretaría de Educación de la Ciudad de México es singular en sí misma. Así es. No, desde hace muchos años la autoridad educativa es la Ciudad de México y eso le ha llevado a un proceso, digamos, no diferente, pero sí con sus propios matices. Entonces, danos esta fotografía, esta visión de conjunto, de cuántos planteles, cuántas escuelas, cuántos alumnos, danos esta dimensión, digamos, de magnitudes, pero también de complejidad de lo que ahora tienes enfrente, porque finalmente estás ante el enorme proyecto de que en esta nueva administración de Clara Brugada haya sin duda no solo avance, sino también una capacidad de dar cuenta de una manera de construir, pensar la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, Pablo, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, Mario Luis, un gusto siempre conversar contigo. Bueno, la Ciudad de México tiene una infraestructura educativa muy grande, que va desde educación inicial, y me voy a referir después a este tema, hasta los estudios de posgrado. Digamos que hay un ecosistema educativo muy amplio, muy extenso, muy diferenciado, muy complejo y muy desigual también. En lo que se refiere estrictamente a la educación básica, que como bien lo señalas, hay un arreglo institucional singular entre la Ciudad de México y la Federación, estamos hablando de números redondos, cerca de 2.800 planteles, más de 4.000 escuelas, porque ustedes saben que cada turno es una escuela en sí misma, una matrícula ligeramente superior al 1.000.000 de estudiantes, y por otro lado tenemos todos los sistemas de educación media superior, que son muy diferentes en la ciudad. Están los del Politécnico, los de la UNAM, los colegios de bachilleres, y la ciudad tiene un sistema propio, que es el Instituto de Educación Media Superior, que ya tiene 28 planteles y 32,000 alumnos. Y además pues tenemos todo el sistema universitario en la ciudad. En el caso de la SECTEI, de esta secretaría, tenemos que ver con la educación básica mediante una relación ahora excelente con la Federación, una relación de complementación, de apoyo mutuo, de visión compartida, que yo creo que eso también es muy importante, que nos está permitiendo tener avances muy rápidos. Incluso tenemos una mesa de trabajo permanente de coordinación con la autoridad educativa federal en la ciudad y las diferentes instituciones de la ciudad que tenemos que ver con las escuelas, que no solo es la Secretaría de Educación, es salud, es todo lo que tiene que ver con deporte, cultura, obras, sí, todo lo social, medio ambiente, etc. Entonces la educación como un espacio de condensación de los diferentes ángulos y dimensiones de lo social, eso me parece muy relevante. Por otro lado, tenemos una ciudad en la cual tenemos ya en promedio un nivel de escolaridad cercano a los 12 años. Yo creo que muy pronto ya vamos a poderlo tener en 12 años, pero cuidado, detrás de un promedio se esconden las desigualdades. Entonces no es lo mismo el grado de escolaridad que encontramos en algunas de las demarcaciones territoriales que en otras, o sea, en Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa, Milpalta, etc. Entonces, nuestro enfoque, digamos que es un enfoque de abrir caminos y cerrar brechas.
O sea, abrir caminos, nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas aproximaciones y teniendo de manera muy clara la importancia de cerrar brechas. Y una de las que nos parece más relevante es la bajísima cobertura que tenemos en educación inicial. De 0 a 3. 0 a 3, 3 a 5. Hay poquísimo. La matrícula de 0 a 3, pública y privada de la ciudad, son 15,000 niñas y niños. Nada más. Es muy llamativo. Entonces, la jefa de gobierno ha insistido mucho en la importancia de los primeros 1000 días de la vida. Claro. Por eso hay un programa de apoyos económicos a la infancia, que es desde la cuna, que lleva la Secretaría de Bienestar, y la idea es expandir la educación inicial. Porque nos parece que la primera infancia no puede ser la primera desigualdad. Y en ese sentido hay que cortar con esta transmisión intergeneracional de las desigualdades, baja movilidad social, y somos un gobierno que le va a dar muchísima importancia al sistema de cuidados, a la escuela como parte del sistema de cuidados y la relevancia de atender a la primera infancia. Por otro lado, asumir que hay un cambio demográfico acelerado en la ciudad. Y este cambio demográfico está llevando a que hay una tendencia declinante de alguna manera en la demanda de educación básica y una presión y demanda creciente en la media superior y en la superior. Entonces, tenemos no solo que tener una política adaptativa al cambio demográfico, sino anticipatoria. Sabemos que esto va a pasar. Y por ende es fundamental. Sí. Y el otro elemento que nos parece relevante es la necesidad de recuperar el papel de la educación pública. En ese sentido, encontramos que en la ciudad tenemos una cobertura ya muy importante en la educación básica, que es fundamentalmente pública. Pero a medida que se va transitando hacia otros ciclos escolares, se ha ido debilitando la presencia de la escuela pública. O sea, la cobertura en educación básica entre público y privado es esencialmente pública. Ya en la educación media superior y sobre todo en la superior ya prácticamente es equivalente. Por eso es importante lo que se ha señalado desde la Federación de abrir por lo menos 300,000 nuevos espacios en educación superior. Entonces ahí tenemos un desafío de la mayor importancia. Y hay otras cosas que hay que iluminar. Otras desigualdades, otras brechas. A nosotros nos preocupa en particular la brecha de acceso efectivo a la educación de las personas con discapacidad. Sí. Nos parece que ese es un tema de enorme importancia, de enorme relevancia y le vamos a dar fuerza. Y por otro lado, el acceso a la educación y a la propia pertinencia de esa educación para pueblos y comunidades indígenas en la ciudad. Entonces, efectivamente, cuando tú hablas de la complejidad de lo social, es complejidad en serio. No, enorme. Y esto, ya hablaremos de eso, porque la magnitud de recursos, porque hacer cerrar brechas, y eso déjame decirle al público, Pablo Yáñez es sin duda una de las personas más reconocidas, CEPAL México. Él estuvo años ahí y de ahí impulsaron esta idea de cerrar brechas, la hora de la igualdad, decía Pablo y toda la gente de CEPAL. Bueno, Alicia Bárcena. Alicia Bárcena, que era la titular. Y en ese sentido, déjame, ahorita regresamos en el segundo segmento, ahora sí como dicen, vamos por partes, porque sin duda los primeros 1000 días implica un enorme desafío. Y no solo desafío en términos de infraestructura, un tema que me gustaría, regresando del corte, es el tema de los profesores, de los maestros, del personal que hace visible esto, que finalmente también ampliar escuelas implica más profesores, más técnicos, una estructura que acompañe. Entonces, vamos a un corte y regresamos para que nos des la parte, déjame usar una frase que tú has usado, la economía política, la educación en la Ciudad de México. Háblanos de eso, o sea, porque hay que formar cuadros, hay que integrarlos, hay que recapacitar cuadros. Vamos a esa parte regresando del corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Pablo Yáñez, con N, como bien dice
Pablo. Y en ese sentido, háblanos de esta dimensión, porque finalmente, tú lo has dicho, yo te he oído muchas veces, lo social, lo educativo es una relación de gente con gente. Exactamente. O sea, es una relación, pero háblame esta parte de, digamos, los trabajadores, las estructuras que están adentro, y después hablamos también de esta enorme fuerza que tiene la educación en general, la relación con la comunidad. Es el espacio fundamental de escuela donde vemos todas las tardes o todos los días, en la mañana, a las 12, a los padres de familia esperando, acompañando a sus hijos. Ahí está la comunidad y es una estructura enormemente importante, ¿no? Que la primera interrelación es con el director de la escuela, con los profesores, es la comunidad se une ahí. Pero háblanos de esta parte, digamos, humana del equipo, la gente que está operando esta 4,000 planteles, escuelas, etcétera, y que pues van a tener que hacer mucho más y vas a tener que requerir de más personas. Sí, por supuesto. Ahora, es fundamental, el punto de partida es que las transformaciones educativas tienen que hacerse con los maestros, no contra los maestros. O sea, el gran aliado, el gran motor de la transformación educativa es el magisterio, y eso ha sido probado a lo largo de la historia del país. Así es, sí. Entonces, nos parece, primero, que es una fuerza motriz de la transformación educativa el magisterio. Estamos, además, en un momento de grandes desafíos, porque hay que estarse reeducando de manera permanente, reentrenando de manera permanente, y no solo el magisterio, el funcionariado público en general. A mí me gusta mucho lo que dice Edgar Morán sobre que el papel de la educación es aprender a aprender y aprender a desaprender. Y a veces es más difícil aprender a desaprender que aprender a aprender. Y en ese sentido, pues en conjunto con la federación, se impulsan procesos de capacitación, reflexión, discusión, sobre todo porque además se está viendo un cambio muy importante con la nueva escuela mexicana. O sea, eso implica también que se requiere formar, transformar, innovar. Aquí la innovación en materia educativa es muy importante. Y hacer propios los nuevos libros de texto. Así es, exactamente. O sea, la apropiación social, comunitaria y gremial, si lo queremos poner así, es un asunto completamente estratégico. Recolocar a la escuela en el centro de la comunidad. Y eso nos parece una cosa muy importante. Y aquí hay dos elementos que quisiera yo nada más tocar porque nos parecen relevantes para la propuesta. Es el papel de la escuela dentro del sistema público de cuidados. Sí. Que ese es un asunto fundamental, y por eso la jefa de gobierno está insistiendo mucho en la importancia de la formación extracurricular, la ampliación de los horarios, hacer de la escuela un espacio de desarrollo de las potencialidades, capacidades de las niñas y los niños, y tener una escuela abierta a la comunidad. Yo creo que es un asunto sobre el que vamos a tener que estar trabajando y reflexionando, porque hay una especie de paradoja en que la infraestructura social más grande de la ciudad es la escolar, de lejos. O sea, la cantidad de planteles, su ubicación territorial, su presencia en prácticamente todas las comunidades, etc. Pero al mismo tiempo es la que tiene un uso menos intensivo. O sea, los horarios son todavía muy restringidos, las escuelas están cerradas los fines de semana. Y déjame tocar un tema central que mucha gente pregunta, la escuela es tiempo completo. Lo hemos comentado, no hay duda que este horario extendido con una alimentación adentro genera, en términos de cuidado, en términos de desarrollo, un enorme avance. Y ahí hubo señalamientos muy importantes, y sigue habiendo, de que ese debía ser uno de los caminos centrales, irnos a escuelas de tiempo completo, sobre todo en lugares donde el tiempo de cuidado, los niños llegan después de la escuela a lugares solos, mejor que se queden, coman ahí, hagan actividades y ya a las 5 o 6, etcétera. ¿Cuál es el planteamiento ahí? Nosotros coincidimos plenamente con esa idea. Hay que recordar que en la ciudad hay escuelas de tiempo completo y escuelas de horario extendido. Así es. Y nos parece que esto es fundamental en dos sentidos. Por un lado, para el mayor desarrollo de capacidades y aprendizajes de niñas y niños. No se trata de que sea más extendido y que pues, a ver qué hacen. No, se trata de llevar, y eso ha insistido mucho la jefa de gobierno Clara Brugada, en actividades escolares, deportivas, artísticas,
musicales, por ejemplo, está este programa de crear orquestas Sí. en todas las escuelas públicas de la ciudad, mayor aprendizaje de idiomas, acercamiento a la tecnología, habilidades. desarrollo de habilidades socioemocionales, que es una cosa muy, muy importante. Y por otro lado, abatir la pobreza de tiempo de padres y madres. Así es. O sea, los horarios implican que es extraordinariamente difícil poderse dedicar a otras actividades cuando a las 12:30 se corta la jornada porque hay que ir a recoger a niñas y niños. Entonces, nosotros vemos las escuelas de tiempo completo, de horario extendido, de formación integral, habrá que buscar el nombre más propicio, pero como un elemento tanto en el ámbito educativo como una herramienta para abatir pobreza de tiempo, particularmente Podríamos de decir las que es una de las mujeres. estrategias centrales que en este periodo Sin duda. va a estar en el centro, con todas las implicaciones que tiene presupuestales, con todas las implicaciones, pero sin duda el beneficio que ha mostrado, la experiencia, hay una demanda real para extender Sí, claro. este modelo. Y la escuela inicial. Se van a formar lo que llama la jefa de gobierno los cucos, los cuneros comunitarios, y ha estado planteando que logremos alcanzar hasta 300 nuevos centros de desarrollo y cuidado infantil. Es un inicio muy importante y además colocar el tema, es que eso es lo que es fundamental. A veces en política pública lo más relevante es estar en el radar. Estar fuera del radar es estar fuera Sí, de bueno, cualquier toma de decisión. La enorme importancia de una narrativa, de un discurso social, educativo, que logre conectar con la población y que le dé sentido a las acciones. En ese sentido, Exactamente. es parte, yo te lo digo, como tu amigo y conocedor, tus atributos, darle un contenido narrativo que la población sienta que están las autoridades en sintonía y que reconocen esta enorme importancia de la escuela. Pero déjame preguntarte, o sea, nuevamente, ¿cuántos maestros hay? ¿Cuántos profesores? Porque ¿de cuándo estamos hablando? ¿Cuál es, digamos, qué personal depende de esta secretaría? Bueno, de esta secretaría dependen esencialmente los más de 1.200 profesores del Instituto de Educación Media Superior y todo el personal que trabaja en lo que llamamos el subsistema de educación comunitaria, que conocemos como pilares, que tiene que ver con una gran... o sea, también Pilares está dentro de la Sí, Secretaría. es el subsistema de educación comunitaria, está dentro de la Secretaría. Y tenemos también profesores en cursos en línea, tenemos procesos de acreditación del bachillerato, tenemos un bachillerato policial en donde se ha buscado la elevación del nivel académico de las y los policías, pero esencialmente el grueso del profesorado pues depende de la Secretaría de Educación Pública por este arreglo institucional. O sea, singular las que secciones tiene. sindicales, las tres que hay en la Ciudad de México, sus relaciones con el gobierno federal. Así es. Es muy importante porque esa parte a veces se pierde. No, así es, así Son es. autoridad educativa, pero la relación laboral la lleva el gobierno federal. Así es, exactamente. Y eso es parte del arreglo que se dio en los 90. En los 90, sí, cuando fue la descentralización educativa. Que por razones político-administrativas se decidió Así es. este arreglo que es el que finalmente persiste hasta la fecha. Y que ahora afortunadamente pues está funcionando de manera muy fluida, muy bien, con mucha colaboración entre las instituciones y con este propósito común de hacer de la escuela pues esta palanca del desarrollo, este cimiento del bienestar, cemento de la comunidad. Entonces, en ese sentido, además, pues para este año va a iniciar un proceso muy importante de mejora de la infraestructura educativa, que es un asunto que nos parece muy relevante. El entorno del aprendizaje importa mucho. Sin duda, y ahí déjame plantear, porque nuevamente tú lo hemos comentado, o sea, el entorno sí es la escuela hacia adentro, bardas, la enorme realidad, lo veo porque en la UNAM es una realidad el tema de la impermeabilización que tanto daño nos hizo por malas impermeabilizaciones o mal mantenimiento, pero también el entorno inmediato. Exactamente. O sea, este es un entorno muy importante y nosotros vemos con preocupación que afuera de la escuela no solo está el tema vial, que a veces no está la señalización, está la saturación de los espacios por
comercio informal. O sea, sí es un tema que requiere la acción de todo el gobierno hacia la escuela. Exactamente. O sea, tú vas a tener, o estás seguramente, con una comunicación con los alcaldes. Sí, claro, con los alcaldes, con la Secretaría de Obras. Se ha planteado inclusive la idea de las ludicalles, que eso lo trae la jefa de gobierno. ¿Qué sería? Que sería que los espacios en los entornos escolares sean no solo espacios seguros, sino espacios en donde se permite el juego, se permite la interacción con la comunidad. Porque hemos abandonado la calle Sí. como espacio. Nosotros pertenecemos a una generación Sí, que sí. jugábamos en la calle todos los días. Así es, ya ahora es impensable. Exactamente. Entonces, recuperar la calle como un espacio también de encuentro, de goce, no solo de tránsito. Eso implica una reordenación de, digamos, de la infraestructura urbana, Así es. calles peatonales, acceso. Estamos cerrando el primer programa. Déjame cerrar con una sola pregunta. O sea, en la Federación se decidió crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología y mantener educación. Aquí está, digamos, el modelo anterior. Todo está en una secretaría. No se optó por una división como se hizo en la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología. Bueno, en realidad, un poco la biografía de esta institución tiene que ver con, primero, había una Dirección General de Asuntos Educativos muy pequeña en los inicios del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y de López Obrador. Después se creó la Secretaría de Educación. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard se creó el Instituto de Ciencia y Tecnología. Después se convirtió en Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se decidió fusionar ambas secretarías. Entonces, más que fue un proceso de agregación a lo largo de ya mucho tiempo, y en donde tiene su virtud vincular la educación con ciencia y tecnología. A mí me parece que es una cosa importante, y con el tema de la innovación, Sí. porque la innovación es la construcción de circuitos de creatividad. Y en ese sentido, la vinculación entre educación, investigación científica, innovación puede ser virtuosa. Vamos a un nuevo programa. Déjenme decirles, en el siguiente programa hablaremos, porque finalmente también Pablo Yáñez fue fundador del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Así. Y entonces ahora vamos a entrar al siguiente programa, por eso los invito a que nos acompañen. La evaluación, porque los indicadores, ¿no? La eficiencia terminal, la deserción escolar, el aprendizaje, son temas que están ahí, y obviamente porque somos todavía parte de estas décadas COVID. O sea, una población que tuvo que tener nuevos modelos de aprendizaje, que tuvo un costo y que requiere que la escuela retome, porque hay generaciones que pasaron su secundaria, digamos, en confinamiento o su primaria, y eso tuvo graves impactos, que de eso hablaremos en el siguiente programa. Por favor, acompáñanos en la siguiente emisión de México Social.